Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. Una disculpa, en esta semana fue mi última de trabajo antes de la prejubilación y estuve un poco saturada de actividades, pero ya estamos listas y dispuestas a trabajar con este estudio. Vamos a orar para iniciar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites aprender de personajes que dejaste escritos en la Biblia y que a través de ellos nos estás dando enseñanzas que podemos atesorar en el corazón. Te pedimos que nos guíes en este estudio, uno más, y que nos permitas tener enseñanzas que hagan eco en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hemos visto que nuestro material se trata de la Biblia libro por libro y queremos abordar una clase por semana. En este primer tomo, el material está basado en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, y estamos todavía en la tercera unidad que se titula El pacto de Dios con Abraham. Para los versículos, para memorizar, tenemos Génesis 15, 6, que fue el del estudio 9. Dios tiene un plan que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se trata de Abraham, que creyó a Jehová. En el siguiente texto está basado en el estudio 3, 10, Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Está basado pues en Génesis 19, 16, y dice, y deteniéndose él, no me lo he aprendido bien, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Tengo la idea concreta de lo de las manos, por eso hacía mención, por eso medio más o menos entendí la secuencia, pero sí las palabras textuales sí me cuesta todavía trabajo. El tema de hoy, el estudio de hoy es el estudio número 11, que está titulado Abraham y sus problemas con Abimelech y Agar. El texto de esta ocasión está el contexto en los dos capítulos, el 20 y el 21. Y van a ser algunas porciones del versículo 20 y algunos versículos del 21. ¿Cuál es el versículo clave para esta lección? Es Génesis 21, 17 y 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Este es un texto largo, pero está basado en Ismael. Ismael es el niño que está en peligro y su madre necesita ayudarle para que pueda él llegar a ser una gran nación siendo descendiente de Abraham. ¿Cuál es la verdad central de este estudio? Las consecuencias de no confiar en Dios. Le tuve que extractar todo lo que había en el libro y lo dejé en esa frase, las consecuencias de no confiar en Dios. Para la enseñanza-aprendizaje de este estudio vamos a demostrar que conocemos los motivos que causaron los problemas de Abraham con Abimelech y los problemas con Agar, y demostrar con mi actitud que acepto que esos motivos son fuente de problemas tanto personales como familiares y sociales. Entonces mi actitud debe de aceptar que esos motivos son un problema y hay que hacer algo al respecto. Para el bosquejo, bueno, del contexto, del estudio panorámico del contexto, ya me di cuenta que es más práctico el libro del comentario bíblico de Jamieson, todavía no sé bien claramente cómo se debe pronunciar, Jamieson, Fawcett and Brown,
y porque trata en mínimos puntos y me gusta más de esta manera. Está como Abraham niega otra vez a su esposa. Ahora ya por fin nace el hijo que Sara está, bueno, le prometieron un año antes y a Abraham un buen tiempo antes. Y cómo es necesario separar a Ismael del nuevo hijo Isaac. Y cómo hay un pacto más. Este es uno de los libros en donde hemos visto varios pactos y de pronto se nos hacen como medio enredo. Pero yo he tratado de que no suceda eso con mi mente, he tratado de ser como muy, a ver, vamos a traerlo otra vez aquí para poder entender qué pacto es este y qué implicó este pacto, ¿no? Y eso es lo que traté de hacer en esta ocasión. Bueno, para empezar entonces tenemos que Abraham niega a su esposa y está precisamente basado en todo lo que es el capítulo 20. Para eso entonces pensé que va a ser mucho más práctico poder ir a lo que es el texto completo de la hoja que he logrado extractar y hacer precisamente de ahí la lectura para que sea algo más continuo, por ser bastante el contenido. Pensando en 18 versículos ya tiene algo de extensión. Como dice, bueno, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios, en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas cosas, todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Es un relato interesante y lo primero que vamos a observar es que Abraham se encuentra, si ustedes se acuerdan, en Hebrón, de ahí no se ha movido, pero decide moverse hacia el Negev. Ya habíamos dicho que el Negev es la parte sur, que precisamente la palabra Negev eso indica, la parte sur. Se va hacia el sur y llega a la ciudad de Gerar. ¿Y por qué
bueno, les estoy ahorita primeramente ubicando. Este es Hebrón, y después de este lugar está decidiéndose ir de este camino de este lado, hacia la región de Gaza, muy pegadito a lo que es el mar Mediterráneo. Entonces, esta es la primera movimiento que encontramos. Pero lo que nos va a llamar la atención es que por segunda vez dice que Sara es su hermana. Esta es por segunda vez. Entonces, aquí es donde empiezan las preguntas de qué fue lo que hizo, así la pregunta que le hizo precisamente Abimelech. ¿Qué fue lo que te hizo hacer esto, de pensar de esta manera? Pues esta parte de la pregunta de la respuesta que yo daría para poder entender qué pasó, por qué Abraham tuvo que volver a caer en esa situación. Lo que vamos a ver es que Gerar no está aquí en el mapa, pero si ustedes se fijan, caminó precisamente hasta este lado del mar Mediterráneo. Dice que está a unos cuantos kilómetros de Gaza. Y esta parte de aquí dice Filistia, o en esta parte la zona marítima. Entonces aquí estamos hablando de que se está hablando de que entró a la tierra de Filistea en español. Y lo que encontré acerca de la tierra de los Filistea, precisamente dice que en el diccionario ilustrado de la Biblia, en el editorial Caribe, dice que Filistea es la tierra por la costa de Palestina entre Jope y el riachuelo de Gaze, a unos 10 kilómetros al sur de Gaza. Esta llanura litoral se conoce también con el nombre de la Cefela. Recuerdo que cuando la hermana Ruth Baggett nos hablaba de la geografía bíblica, esta parte de la Cefela nos hizo dibujarla. Y la verdad es que tengo un problema con mis recuerdos, mis memorias, y siempre me es difícil retomar cosas hasta que no las vuelvo otra vez a estudiar y repasar. Por eso sí es importante que yo esté ejercitando mi memoria. Y ahí es donde recuerdo haber visto la parte de la Cefela. Es toda una parte como muy, muy vegetal, muy húmeda, porque pues todo esto es una zona siempre desértica, árida, pero esa Cefela tiene esas características, un poco más de vegetación. Y precisamente aquí es donde encontré un poco más detallada la zona que ahí se menciona. Jopa está aquí, entonces aquí inicia esta parte rosa, y si se fijan está desplazándose con esta secuencia un poco antes de este desierto de Bérseba o la zona de Bérseba, y entonces hacia acá está Gerar. Gerar parece tener un poquito de punto aquí más o menos, y esta sería la zona de los filistines. Entonces esta región del pueblo de los filisteos, no filistines en inglés, Philistines. Aquí sería, pero serían los filisteos en español. Y lo que me hizo recordar es que cuando vimos desde Noé cómo se desplazaron los 3 hijos de Noé, Cam tuvo 4 hijos, y de esos 4 hijos, uno de ellos era Misraim, y entonces vamos a revisar, Canaán era el otro, ¿no? Pero Misraim era uno de los hijos, y dice aquí, Misraim en este pasaje de Génesis 10, el 13 y 14, lo traje para recordar que Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naphtuhim, a Patrusim y a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Entonces, estamos hablando de que estos filisteos son descendientes de Misraim, pero también se acuerdan qué significa Misraim. ¿Se acuerdan que también vimos eso en esa misma lección? Este es en el comentario de Jamieson, les digo así, Fawcett and Brown. Dice, emigraron al sur, está hablando precisamente de los de Cam, de los hijos de Cam. Emigraron al sur y sus colonias eran la de Cus en Arabia, la de Canaán en el país conocido por su nombre en Palestina, y la de Misraim en Egipto. Y luego hace el paréntesis, el nombre hebreo de Egipto es Misraim. Entonces se llamó Egipto por Misraim, porque significa lo mismo. Eso significa, en hebreo, Egipto significa, o se dice Misraim, o está así. Entonces estamos hablando
que cuando Abraham dijo por primera vez que Sara era su hermana, estaban en Egipto. Y estos que están acá, filisteos, son descendientes de Misraim, de Egipto. Entonces, el temor le volvió. Son el mismo tipo de persona que no tiene temor de Dios, que no tiene manera de podérsele enfrentar sin sufrir daño. Entonces, no, pues vamos previniendo. Son el mismo tipo de gente y no nos conviene, no me conviene, no nos conviene. Así que vuélveme a hacer el favor. Vuélveme a hacer el favor, le hace más bien, continuemos con lo que ya habíamos quedado. Eso es lo que le había dicho. ¿Por qué? Precisamente en este relato nos dice cómo es que siempre lo va haciendo, porque ya se lo había pedido a Sara. Entonces, pues, aquí es donde yo veo que no todo de donde tú desciendes hace la regla. No todo por ejemplo, de donde tú desciendes no hace la regla de que así es como vas a hacer. Este pueblo es un pueblo que desciende de Egipto, entonces se entiende que no sean temerosos de Dios, porque acuérdense que Cam no fue muy obediente ni muy considerado para con Dios, ni mucho menos para con sus hermanos. Entonces se espera que ninguno de estos descendientes tengan consideración para con Dios. Entonces llega y se enfrenta a él y entonces el rey de Gerar lo que hace es que pues se llama Abimelech, toma a Sara, le dice ella por segunda vez, le dice es mi hermana, entonces toma a Sara y si se acuerdan aquella vez que Faraón tomó a Sara, Dios tuvo que intervenir. Pero lo que me llama la atención es que la forma en que tuvo que intervenir con él fue diferente al caso de Gerar. Y en esta ocasión también Dios tiene que intervenir, pero lo que también es muy importante ver es el nombre de Dios, qué mención tiene. Acuérdense que el nombre está enfocándonos en las características de Dios, cómo Dios se revela hacia las personas y la humanidad en aquel momento. La vez pasada con Egipto está Dios como Jehová, Jehová, Yahvé, y estamos hablando de, cuando hablo de Yahvé, estamos hablando de que Él es un Dios eterno, un Dios que existe, ¿no? El que siempre ha existido, Yahvé. Y en esta ocasión está hablando del Dios Elohim, que significa el Dios supremo, el Dios en plural. Eso nos atrae la insistencia de que cuando habla de que es un Dios mencionado como un Dios en plural, eso significa que se está considerando a Dios como el trino Dios que es. Por eso siempre lo resalto. Digo entonces que el Dios trino interviene en esta ocasión con esa característica de ser el Dios trino. Dios que tiene en su persona al Padre, en su persona al Hijo y en su persona al Espíritu Santo. Y los tres uno solo son. Entonces vamos viendo cómo Jehová interviene y aquí precisamente ese es el nombre. En Génesis 12:17 se menciona, lo traje también para recordarlo. Dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces aquí lo que hizo Dios es primero lanzar las plagas. Primero lanza las plagas y dijimos que de alguna manera Faraón tuvo que investigar qué está pasando. Algo nos está causando un problema aquí. Entonces, esta es la manera en la que actuó. Lo que vamos a ver precisamente aquí es que en esta forma, este Dios trino, habla a Abimelech en sueños de noche. Primero, no tanto primero, sino actúa hablando y se pone en contacto con Abimelech. Le habla directamente y lo hace en sueños. Es lo que me hace recordarles aquella vez que decía que él tiene manera de hablar con sus profetas a través de sueños o apareciéndosele y dándole un mensaje. Entonces Dios usó de esta característica de aparecerse a un ser humano y de hablarle a un ser humano y lo hizo en sueños de noche. Entonces, esta es una de las cosas que me está llamando bastante la atención con relación a Abimelech, porque no significa que el descendiente de este pueblo tenga las mismas actitudes que ese pueblo podría tener. Y esta precisamente manera de tratar Dios a este personaje Abimelech nos dice que no es la misma forma
en que lo está observando. Y me hace entender que Dios tiene la capacidad de ver a una persona. ¿Se acuerdan que mencionábamos en el trayecto de su fe y hasta lo lejos de su fe, hasta lo largo de su fe? ¿Qué tan lejos va a llegar? ¿Qué tan lejos es su creerle a Dios? Entonces Abimelech ahorita se está enfrentando con Dios y está decidiendo creerle o no creerle en esta situación. Entonces lo que hace es que Dios no solo pues le aparece, le dice cómo está la situación, esa mujer es casada, y le advierte que está en camino de morir. Tú estás en camino de morir. Pero lo interesante entonces es que Abimelech le creyó a este Dios trino y lo declaró a sus siervos y todos le temieron a este Dios trino. Entonces, una de las cosas que es importante que veamos es que puede haber una ascendencia, puedes tener una formación, puedes venir de una familia que tenga actitudes que no son acordes a la presencia de Dios o agradables a Dios, pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes actuar de manera diferente acercándote, más bien cuando Dios se te acerca, poder tomar una actitud diferente ante Dios. Y eso es algo que yo puedo ver aquí, precisamente, y Dios lo va a notar. Entonces Dios va a tratarte de una manera tan diferente que como lo haría con tus antepasados o con tus familiares de donde tú procedes. Entonces, por fin, Abraham pues recibe el reclamo de Abimelech. Y esa es como darle una cachetada en la cara, pero de alguna manera le llaman con guante blanco porque no le da golpes, sino le hace con las palabras el acto de una cachetada para decirle qué mal te portaste, qué mal hiciste, ¿no? Entonces aquí tenemos pues que Abimelech permite, esta es otra de las cosas que nos hace darnos cuenta de que pues Abimelech es otra persona. Tiene otras características, aunque venga de un pueblo como este filisteo, porque si ustedes se acuerdan, en el caso de Egipto, la faraón hace que sus oficiales acompañen a Abraham y lo mandan de regreso. Y eso me llamó la atención. Yo recuerdo que hice ahí, pues como que lo acompañan para que, o sea, persona non grata, creo que es una expresión que se usa cuando sacan a alguien de un país porque algo no está haciendo bien. Algo parecido así es lo que le sucedió a Abraham. Pero aquí Abimelech, a pesar de que también sucedió lo mismo con él, pues le permite a Abraham quedarse en la tierra. Porque una de las cosas que también vimos es que Dios le dice, él es un profeta y va a orar por ti y entonces vas a sanar. Tú decide cómo te portas con él y si no, ya vas camino a muerte. Entonces Abimelech sí lo tuvo que considerar y su corazón estuvo dispuesto de otra manera y eso es algo que tenemos que resaltar. Entonces luego Abimelech pues resarce el daño a Sara porque ya saben, la trajo con ella. Algo que también me llama la atención es que el relato menciona que después de que hubo un tiempo suficiente para que las mujeres no quedaran embarazadas. Las mujeres en su reino o en su comunidad de Abimelech no quedaban embarazadas, entonces mínimo tuvieron que haber sido, ¿qué? 6 meses. Y recordaba cuando Esther fue nombrada una de las, fue recogida como una de las mujeres del harem que iban a ser posibles esposas de el rey Asuero, me parece. Bueno, ahorita probablemente no puntualicen los nombres, o Jerjes, es que son nombres que siempre me van a dar un poquito de confusión, pero estamos hablando del rey de la época en donde Esther está. Decía que 6 meses la tenían en ungüentos y perfumes y que no sé cuánto, y otros 6 meses en esos otro tratamiento. Entonces supongamos que fueron como 6 meses. Entonces pasaron 6 meses con la mentira. Y entonces lo que hace es que Abimelech resarce el daño porque dice, le he pagado a tu hermano. Y le dice a tu hermano, ¿verdad? Y la reprende. Fíjense que ahí dice que fue vindicada y ya como diciendo, ándale pues, todo está bien, ¿verdad? No, aquí en otra versión encontré, en la versión de la misma Reina Vanela, pero de Gómez, Gómez así, Gómez es el nombre que le encontré a esta versión de Reina Valera. Dice que la reprende, entonces me llamó la atención y me fui a buscar la palabra que
que usaron para esta expresión, ahí vindicar. La de nuestra versión aquí dice vindicar y encontré en el diccionario que es un verbo transitivo, defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. Otra manera de describirlo es que es una forma, de manera formal, es vengar. Y sus similares, pues un vengar, defender, exculpar, justificar, reivindicar. Esta sería la versión de nuestra Reina Valera. Pero cuando me voy a la palabra de raíz y dice fue vindicada, entonces aquí ya encuentro que la raíz primitiva está expresando algo como tiene razón, es decir, correcto. O recíprocamente se usa para discutir y discutió. Causativamente para decidir y decidió y justificó o condenar. Entonces quiere decir, hay otra forma de poder describir qué fue lo que pasó allí. Entonces, después de los 2 puntos, lo que hace es como abrir el abanico de las posibilidades. Aquí marca la parte central y luego abre el abanico después de los 2 puntos y se encuentra discutir, castigar. Aquí es donde empiezan a resaltar convencer, corregir, disputar, juzgar, suplicar, razonar juntos, reprender, reprobar. Seguramente en cualquier modo o en cualquiera de esas maneras. Entonces estamos hablando de que Abimelech pues no se queda con Abraham solamente el reclamo, sino que también hace algún tipo de reclamo a Sara. Y precisamente en el comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia, que también vi que es casi la misma sección que encuentro en el de John Wesley, en el otro comentario de notas sobre la Biblia, tienen mismo, entonces me pareció interesante aprovechar a incluírselos. Dice, esto es lo que narra Matthew Henry, dice, él da a Sara, está hablando de Abimelech, él da a Sara una buena instrucción, o sea, le tiene que dar una enseñanza, algo que le da una instrucción, buena instrucción. Le dice que su esposo, y luego dice su hermano lo llama para reprenderla por llamarlo así, debe ser para ella una cubierta a los ojos, es decir, que ella no debe mirar a otro ni desear ser mirada por cualquier otro. Tenga en cuenta que los compañeros de yugo matrimonial deben estar el uno con el otro para cubrirse los ojos. El pacto matrimonial es un pacto con los ojos, como los de Job. Aquí menciona lo que Job se propuso en su corazón y quiero mostrarles. Él dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjense que aquí me pareció tan importante este comentario, porque precisamente no lo había observado desde ese punto de vista en donde, ¿qué hubiera pasado si Dios no interviene? Sara es esposa de Abraham y en 2 ocasiones está a punto de tener relaciones con otra persona. Y luego imagínense que así se va el fin de su vida, siendo ya la esposa de otro, teniendo al marido por un lado. Es una situación bastante, de veras que indeseable. Entonces Dios, como ellos son los que Él está preparando para su promesa del advenimiento del hijo de la mujer, ¿se acuerdan que prometió que la simiente de la mujer iba a ser quien iba a darle vencer por completo a la simiente de la serpiente, o sea, a Satanás? Entonces Dios está cuidando a esta pareja para que sean la vía por donde va a venir esa descendencia, ese descendiente. Imagínense que no hubiera habido nada que lo impidiera, ¿cómo se hubiera echado a perder? Entonces tendría Dios que estar buscando una pareja más. Pero entonces Dios tiene misericordia, tiene amor, tiene preocupación por esta pareja, Sara. Entonces, y me llama la atención primero por ese lado, y luego le dice, cuando tú te casas,
no vuelves a tener antojo, porque si antes te vestías guapa para ver a quién impactabas y quién te miraba, para ver a quién enganchabas para fin de pues casarte, cuando tú te casas, tu esposo es un velo en tus ojos, tú no vuelves a ver a nadie. Igual, tú para tu esposo no vuelve a ver a nadie. Y me trae a colación una anécdota que tuve de un señor esposo que resulta que tenía la costumbre de tomarle fotos a las chicas y era un señor esposo y en un lugar público se ponía a tomarle fotos a una muchacha muy petaconcita y resulta que la muchacha cuando se da cuenta le empieza a acusar. Y como había seguridad en ese lugar, o sea, una persona con la cuestión de seguridad, pues ándale que lo quieren llevar a la cárcel o llevárselo canchado, como dicen, porque según eso le está faltando a sus derechos a la muchacha. El detalle con todo esto es que nadie se había dado cuenta que esta era una práctica de este señor esposo. Y con esta situación, pues todo salió a luz, que el esposo tiene esta práctica y que no es la primera vez que lo hace, porque resulta que la esposa sabe de eso, porque resulta que también el hermano de la esposa y el esposo tienen esa misma costumbre y se sientan en la playa, por decirlo así, a tomar eso o a admirar a las chicas con sus cualidades. Entonces, aquí es donde viene esa reflexión. Cuando tú eres un esposo, tienes un velo en tus ojos y ya no tienes ojos para nadie más. Tu esposa es un velo para tus ojos y tú tienes cubierto ya, nada más la miras a él, te quitas paro para mirarla a ella, igual viceversa. La esposa no se está vistiendo ya para que otros la admiren y la vean. Esa es una situación que también queda. Decimos, es que nosotras, pensando en nosotras, clase de mujeres, nosotras ya somos mayores, ya no andamos con esas cosas. Bueno, pues quién quita y hay una intención de algo parecido a esto. Pero bueno, para las chicas o esposas más jóvenes o las chicas que todavía no hemos, bueno, yo no soy tampoco tan chica, pero no nos hemos casado, pues que tomamos en cuenta de que casados ya también debe haber un velo para nuestros ojos y eso significa nada más uno es al que vamos a dedicar toda nuestra atención y mirada y pasiones, diría, ahora sí que pasiones. Entonces se me hizo tan interesante esta enseñanza porque precisamente esa fue la instrucción que le da Abimelech a Sara. Y pues por eso es como si le hubiera dado también su buena nalgada a ella, porque ella se prestaba para decir que sí. Entonces ya después de que le da su reprensión, Abraham por fin ora por Abimelech y entonces Dios, Trino, y sigue todo el tiempo mencionando a Elohim, sana a toda su familia, pero esta es la diferencia también. Le permite quedarse en la tierra, le permite mantenerse en la comunidad y le da la oportunidad de hacerlo el tiempo que él decida. Qué interesante, ¿no? Wow, entonces algo que aprendimos nosotros es también esa situación de casados, ojo, no puedes aparentar que no lo eres, porque tus ojos están ya cubiertos, igual que los de tu marido. En la segunda parte está el nacimiento de Isaac y aquí sí viene por una porción un poco más pequeña, entonces me pareció también muy útil igual hacerlo en la misma hoja, pero lo que tuve oportunidad fue subrayar la sección y entonces me voy a detener para poder hacer los comentarios. Dice así, capítulo 21, del 1 al 13. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de darle mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño,
y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredad con mi hijo, con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces, por fin, después de tanta larga espera, está llegando Isaac. Entonces Jehová le otorga a Sara el hijo que le había prometido. Fíjense que algo que me llamó la atención aquí es que dice que cuando están los tres varones visitando a Abraham, dice: el próximo año vendré y te visitaré. Así me acuerdo que hizo las palabras. Entonces cuando viene otra vez, no se ve el relato de Dios allí en persona como la otra vez, sino la expresión hace mención de que Dios, la expresión visitarte, significa que Dios te está dando lo que te prometió. En este caso, Jehová le otorgó a Sara lo que te prometió. Entonces, si yo recibo de Dios una promesa, Dios no se va a hacer presente como ahí se vio, pero cuando recibe esa promesa es como que Dios me está visitando. Dios me visitó. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegó a mí la fe, porque yo la verdad ni me acuerdo cómo sucedió, ni en qué momento exactamente sucedió que me di cuenta que había fe en mí con relación a Cristo Jesús, su Hijo, con relación a creerle a Él. Entonces yo recibí la visita de Dios en mi corazón que nunca supe exactamente qué día fue, pero me di cuenta de que empezó a cambiar mi vida. Entonces esa es la parte que se me hace bien interesante, porque Dios me visitó también, al igual que a Sara, y a cada uno nos da esa visita. Dios nos visita. Ok, entonces, perdón, dice que otorgó a Sara el hijo que le había prometido. Le llaman Isaac. ¿Se acuerdan qué decía Isaac? Isaac significa risa, por eso le pusieron Isaac. Primero Abraham se rió cuando le dieron la noticia, jaja, porque estoy tan viejo. Y Sara, yo ya siendo tan vieja. Los dos pensaban en la vejez, ¿no? Entonces me acuerdo de las palabras que dice: ¿hay algo imposible para Dios? Bueno, entonces no dejemos las cosas imposibles. Más bien nuestras cosas imposibles que sean las de Dios, porque para Él no las son, no son imposibles. Entonces lo que pasa aquí, bueno, luego es que Abraham lo circuncida como lo prometió a Jehová. Abraham prometió circuncidar a sus hijos como parte de esa señal que iba a recordar cada vez de que ellos tienen un trato, de que ellos tienen un pacto. Entonces la circuncisión es ese sello. Hablábamos de que para nosotros es el sello del Espíritu Santo. Este sello es el recuerdo de que ellos dos tienen un pacto, y quería recordarles cuál era ese pacto. Por eso les decía, enredo de un pacto y otro pacto, y ahora el que va a hacer ahora en esta lección. Este pacto con Jehová de Abraham es la misma hoja que les había puesto en la otra lección. Dice que este pacto intuye que Jehová será su Dios. Esa es la primera parte del pacto. Tú vas a hacerme tu Dios, personal, real, propio. Te lo vas a apropiar de manera genuina, por experiencia de relación íntima. Esa es la parte de Abraham. Y en la parte B, poseerán la tierra. Es decir, Dios le dice: y esto te certifico, esta tierra va a ser tuya. Pero también vamos a darnos cuenta que esta tierra no es tanto la tierra física, sino la tierra de relación. Vamos a mantener el espacio juntos en relación, en intimación, como estaban en el Edén Adán y Eva con Dios. Y Jehová se paseaba y hablaban y los visitaba y platicaban. Y otro día llegó y quiso llevar a cabo la misma dinámica y resultó que ya no se pudo porque el pecado había llegado. Entonces Dios está prometiendo esta acción para Abraham.
aunque implicaba pues la tierra física, eso no. Entonces, en la renovación de ese pacto que ya le había pedido que hicieran, entonces es que se establece la señal, que es la circuncisión. En el caso de que todos sus descendientes, y de hecho hasta los nacidos en su casa, aunque no eran sus descendientes, se sometieron a la circuncisión. Entonces, este es el pacto en realidad. Ahora, ya que nace Isaac, es destetado. Y me llama la atención en este asunto de lo del destetado, ¿no? Porque para nosotros destetar no es algo que dijéramos porque tiene tanta importancia, ¿no? En este caso las mamás son las únicas que hasta donde yo sé son muy felices cuando el niño se desteta, porque ya no tiene que estar tomando leche de su pecho. Es muy bello tener a un bebé amamantándolo, pero las mamás han platicado que de tanta fricción que tienen en su pecho, pues al rato resulta que les lastiman tanto que en lugar de sentir gozo cuando el niño ya está llorando porque tienen hambre, están asustadas diciendo, no, por favor, no, ya te di hace 3 horas y ahorita otra vez. O sea, es una experiencia que me han contado. Tengo mis 2 hermanas y una tuvo 4 y la otra tuvo 5, si no me equivoco, porque soy mala en los recuerdos. Ya, cuando trato de hacer cuentas ya se los digo bien, pero así de pronto, bueno, 5. Entonces ellas saben, y luego mi mamá tuvo 9, entonces fuimos 9 con mi mamá. Y yo fui la sexta de esos 9. Entonces, bueno, destetar entonces es algo que como decimos, ¿por qué tendrá tanta importancia o una fiesta por ese momento? Eso es lo que nos llama la atención, ¿no? También es un verbo, dice, hacer que deje de mamar un niño o la cría en el caso de un animal. Hacer que una persona sea parte de la protección familiar y se valga por sí mismo. Este es en cuanto al contexto social, como diríamos, ¿quién se desteta? Por ejemplo, el de 18 años, precisamente se desteta a los 18 años figuradamente porque ya tiene que valerse por sí mismo. En Estados Unidos hasta creo que los 21, aunque dicen que hay varios estados en donde a los 18 ya se les cuenta como mayores de edad. Y una costumbre que tienen es que los mandan fuera de casa. Cuando yo conocía a la secretaria de la Alianza Bautista Mundial de Jóvenes, esta Minnie Jackson, y le contaba que yo vivía todavía con mis papás, así como que sorprenda. Y bueno, después de un cierto tiempo fue el periodo donde ya me salí de mi casa, el de launch, ¿se acuerdan que les hablaba de cómo del despegue? Me decía, estás haciendo bien, eso es lo que se debe hacer, o sea, ya eres bastante grande y todavía con casa. Entonces recuerdo que ella me aseveraba, eso es muy bueno. Y sí, fíjense que me sirvió escuchar esa expresión de Minnie porque yo sí sentí como que no debía haberme salido, porque era mucho estrés y presión estar con tu propio sostenimiento y gastos. Pero cuando Minnie me hizo esa expresión, sí me sirvió como un fundamento para seguir adelante y decir, vamos bien y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces recuerdo mucho eso. Entonces ahí está otra. Entonces estamos hablando pues de desmamar, despechar, pues, pero está hablando del pecho de la mama, ¿no? Pero este es el destetar, la acción. La acción es cuando el niño ya deja el pecho de la mamá para alimentarse de otro tipo. Pero ándale que ahora en los comentarios que encuentro de Matthew Henry, ¿qué se acostumbraba entonces? Eso es lo que tenemos. Dice, los niños son amamantados por más tiempo en Oriente que en Europa. Los varones generalmente por 2 o 3 años. Y luego en este otro comentario de la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades dice, en Oriente el destete se aplaza a menudo hasta el 3er o 4er año del niño. O sea que pueden pasar de 1, 2, 3, 4, hasta 4 años. Cuando nosotros los llevamos al kinder a 3 años más o menos, imagínense este niño a 4 años y todavía estar mamando del pecho. El detalle entonces es que este pequeño puede ya haber tenido 3 o 4 años cuando llegó esta fiesta. Y luego aquí encontré algo más, fíjense bien, dice, en los países, tiene relación porque se dio un problema ahí con Ismael y con Isaac cuando menciona que Ismael se rió o se burlaba del niño. Pero vamos a ver si tuviera algo que ver. Dice, en los países orientales, este es
momento de una festividad familiar y el recién destetado es traído formalmente en presencia de los parientes y amigos reunidos a participar de algunas viandas sencillas. Isaac, vestido en ropa simbólica, señal de primogenitura, fue recibido como heredero de la tribu. Entonces aquí Matthew Henry lo que nos explica es que ese hecho de que fue destetado y lo hace como decir entrar a la sociedad a esa edad y por lo tanto se le considera ya el legítimo heredero. Si Isaac era el primogénito, hijo de Agar, entonces él era el heredero o hasta la primogenitura. Ya cuando viene un segundo hijo, entonces ya uno recibe la primogenitura y el otro recibe la segunda parte o diferente cantidad con relación a la herencia. Entonces, bueno, aquí lo que está pasando es que este hecho de que Isaac está entrando ya o destetado, está entrando ya como no solo como el heredero, sino también como el primogénito, porque miren también lo que encontré en esta parte que tengo aquí. La encontré en el Diccionario Ilustrado de la Biblia, en el Editorial Caribe. Y habla de, este diccionario lo que tiene es que te habla de diferentes formas de enfocar el hecho de la primogenitura, en este caso el primogénito. Y lo busqué precisamente con ese hecho. Dice, prohíbe despojar al primogénito. Entonces habla de unas citas bíblicas donde se menciona el hecho de la primogenitura. Dice, prohíbe despojar al primogénito de su derecho para beneficiar al hijo de la mujer favorita. O sea que si tú tienes un hijo, que en este caso Ismael no es de la mujer favorita, dirías, tengo otra, como en el caso de Raquel, ¿se acuerdan de Raquel y Lea? Lea fue la que le empezó a dar hijos a Jacob, entonces todos de los primogénitos fueron de Lea, pero Jacob hubiera querido que fuera su primogénito los de Raquel, y fueron muy adelante que empezó a darle. Entonces algo así más o menos menciona, dice, prohíbe despojar, no le va a poder despojar al primogénito de su derecho para beneficiar al hijo de la mujer favorita. Dice, pero si el primogénito era hijo de una concubina, tenía que ceder su derecho si más tarde nacía un hijo de la esposa legítima. Y aquí es donde empieza el conflicto para Ismael, porque Sara era la esposa legítima y Agar la concubina, por lo tanto el hijo de la concubina no es el hijo que hereda. Y precisamente fue la base bíblica de donde se obtiene este comentario. Es exactamente en donde estamos ahorita comentando, en el versículo del 9 al 13. Entonces, quizá no hay nada escrito, pudo haber sido parte del conflicto para Sara. Ya diría yo, ya no creo que haya sido la causa de la burla, que Sara haya visto esto, sino que yo quiero entender que aquí es donde Sara pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, mi hijo es el que hereda y la otra no puede quedarse y heredar aquí con mi hijo, porque ella es la legítima. Entonces, pues, ¿qué hace Abraham? Debía separar a su hijo Isaac de su hijo Ismael, debía separarlo. Y otro comentario que leía más adelante es que a esta edad era como echarlos a andar. Aquí era más o menos a los 17 años, que es precisamente 17, nosotros 18, pongámosle que un año menos. Ya Ismael ya tenía que hacer su vida por su cuenta, entonces no está tan descabellado y tan alocado que esta Sara hubiera tomado esa posición. Y Abraham pues lógicamente amaba a su hijo Ismael y pues lleva 17 años conviviendo con él, que esa era aproximadamente la edad que Ismael tiene, pero entonces Abraham debe separarlos porque precisamente Isaac es el hijo de la promesa que Dios le ha hecho. Entonces, no tanto la promesa que Dios le ha hecho a él, sino la promesa que nos hizo a toda la humanidad.
de tener un descendiente. Y eso es lo que aquí nos debe de importar, ¿no? Abraham pues despide a Agar e Ismael con provisiones. Agar perdió el rumbo en el desierto de Bérseba. Entonces, se vio en una inmensidad, el choque, el impacto, yo no lo sé. Imagínense todo lo que pudo haber estado pasando por su mente, donde dice que le dieron vuelta y a todo el desierto de Bérseba. Y cuando por fin ven que se les acaba el agua, dice que lo que pasa aquí es que se tiene que separar de su hijo para no verlo morir. Y este hijo, me llama la atención que Dios le prometió a Agar que Dios le escucharía. Fíjense, ¿se acuerdan que ese es el nombre de Ismael? Dice, al escuchar que se encontraba Ismael en peligro, un ángel del Dios Trino, porque aquí vuelve a ser el Elohim, le da esperanza a Agar. Estamos aquí como foco de comentario a Agar, esperanza y ayuda en el caso para sacar adelante a Ismael. Entonces lo que me pareció importante era traerles a recordar que Ismael era Dios escuchará, y me llamó la atención porque decía en futuro, porque dice en futuro, Dios ya escuchó, no, Dios escuchará, porque miren, aquí está el futuro cercano de donde este Dios que prometió estar con Ismael por ser descendencia de Abraham y se lo dijo a Agar, está listo para escuchar la voz del muchacho, porque el niño lloraba, dice que hizo su expresión de ansiedad, no lo sé, y dice que lloró el niño. El muchacho, pues, porque 17 años ya, yo tengo estudiantes, o bueno, tuve estudiantes hasta este fin de semana, hasta esta semana, de máximo 12 y 13 años. Entonces, imagínense uno de universidad, de prepa más, no, de universidad, porque a los 15 termina la prepa, uno de universidad, un chamaco, un muchacho de universidad, imagínenlo en esta situación, pues es algo de que está consciente de que hay peligro en él y pues llora y dice, lamentándose, ¿no? Su condición. Dios Trino, pues Dios Elohim estuvo con Ismael, dice que mientras crecía, él vivió en el desierto, ese fue su lugar de desarrollo. Él creció y Dios estuvo con él, cuidó de él y le hizo formarse como un varón. Él vivió en el desierto de Param y tuvo una esposa egipcia, su mamá egipcia, una esposa egipcia, entonces todo queda en familia, ¿no? La parte que nos interesa en esta imagen es que se acuerdan que esta era la parte que les estoy aquí señalando, esta es la parte de Gerar, ¿no? Aquí pegadito a la divisioncita esta que está aquí. Y luego el desierto de Bérseba está aquí. Esta parte de aquí fue donde anduvo dándole vueltas y se le acabó el agua. Pero lo que tenemos es que el desierto de Parán, toda esta parte de aquí es Arabia, nuestra Arabia de hoy en día. Entonces él está en esta región, entonces estamos hablando de que se convirtieron en los árabes. Ellos se convirtieron en los árabes, es decir, viviendo en esta región, a Ismael. Y también nómadas, ¿me entiendas? Porque en el desierto no hay construcciones, en el desierto hay tienditas como aquella que vimos en la lección anterior, y entonces aquí es donde él se forma y logra ser su familia, tiene su esposa y empiezan sus descendientes. Qué interesante, ¿no? Ahora, este es el suceso, pues, con relación a este Ismael, y entonces vamos a ver qué es lo que pasa tenemos un pacto que está, pero aquí me está faltando algo que no lo he mencionado, pero lo vamos a traer a la cuenta aquí. Fíjense bien, que precisamente no lo leí, pero debía habérselos leído, ¿verdad? Vamos a leerlo de una vez para tomar luego ya de corrido a esa parte del versículo 22. Del 14 al 21 es cuando Abraham se tiene que despedir a Agar y a Ismael. Dice entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Bérseba.
Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levanta ahora al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer en la tierra de Egipto. Entonces, esto sería lo que acabamos de mencionar, pero ahora vamos a ver el pacto, que ahora lo que está sombreado del 22 en adelante. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su Egipto, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvinó a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, y tampoco tú me lo habías hecho saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. E hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los egipcios. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Esta expresión me pareció interesante porque fue mucho tiempo, se quedó allí entre esta región de los filisteos. ¿Qué podemos ver en este pacto? Bueno, que en este punto, Abimelech pues vio que el Dios Trino estaba con Abraham y quería asegurarse de que nunca estará en guerra con él. Luego Abraham le reprende, porque esta es la palabra, le reconvino. Este es precisamente el mismo verbo que usó Abimelech para reprender a Sara. Es el mismo verbo. Entonces ahora se la devolvió, Abraham se la devolvió, pero con relación a un pozo que le fue arrebatado. Y el pacto se selló dando a Abraham un presente de ovejas y vacas. Ese fue el pacto de no nos vamos a poner en guerra por varias generaciones adelante. Eso es lo que le está diciendo precisamente Abimelech a Abraham. Y entonces ahí es donde acuerdan. Luego ya que toman el acuerdo de que no nos vamos a poner en guerra tú y yo, entonces viene el problema del pozo. Y cuando viene el problema del pozo, entonces luego dice Abraham apartó 7 corderas como testimonio de la propiedad del pozo. Y aquí es donde entra la curiosidad otra vez, porque aparte de que menciona que él separó ovejas y vacas y siervos y siervas, así es como lo describe, me llamó la atención. Y las ovejas y las corderas, acuérdense, yo no conozco y me imagino que ustedes tampoco, pues los animalitos en sus especies o sus edades, porque aquí todos son de la misma, son del mismo grupo, pero unas se llaman ovejas y otras corderas. Entonces, bueno, para ir a investigar, esto es lo que encontré en internet, no le puse la referencia, pero es en internet. Dice, el borrego es el macho adulto.
La oveja o borrega es la hembra adulta y el cordero o cordera es la cría. Entonces, es decir, el más pequeñito, el bebito. La cría de un borrego o una oveja es un corderito. Dice, una vez que el primer par de incisivos, los dientitos, hace erupción, el cordero deja de alimentarse de la leche, comienza a pastar y se le denomina oveja. Entonces, el mismo crecimiento de la cría, sus dientitos dicen, no, tú ya. Y es que resulta que terminan lastimando a la mamá, precisamente por esos dientitos, ¿no? Que les nacen. Entonces aquí es donde miren qué hermosa foto encontré. Esta es nuestra oveja y estos son nuestros corderitos. Qué hermosos, ¿verdad? Pues resulta que Abimelech entonces recibió ovejas y recibió vacas, pero para el trato son 7 corderitas. Fíjense bien, corderitas. 7 corderitas que las pone aparte para poder concretar y sellar el trato. Es como las escrituras, por decirlo así, de que ese pozo es de él, porque pues es una propiedad. Entonces, ya que él haya, con esas corderitas, pues se ratifica el pacto dándole un nuevo nombre al pozo. ¿Y cómo le llaman a este pozo? ¿Cómo se llamaba? Quién sabe, ¿verdad? Pero esta es la manera en la que le llaman, porque precisamente el acto que hicieron le dio el nombre, Beerseba. ¿Qué significa Beerseba? Tiene dos partes. Beer, que es la primera, que significa un hoyo, especialmente un pozo. O Shiva, dice, es un número cardinal primitivo, 7. Como en el Sagrado Pleno, también adverbialmente 7 veces, aquí también pensando que 7 veces, por la implicación de una semana, por extensión, un número indefinido. Bueno, aquí sí es un número definido, 7. Entonces, 7 del pozo o algo como eso. Entonces, Beerseba, pues ya como lo traduce ya la palabra uniendo las dos partes, dice que es el pozo de un juramento, que es Beerseba, un lugar en Palestina, o el otro diccionario me dice que es pozo del juramento séptuple, por lo del 7, ¿no? Shiva, 7. Entonces, este pozo tiene un simbolismo allí, que cuando lleguen a este lugar van a recordar que ese pozo pues lo perforó Abraham. Y luego algo interesante dice que Abraham invoca el nombre de Jehová llamándolo eterno Dios. ¿Qué diferencia hay de este eterno a Jehová? Porque dice las palabras que usa Jehová, esta palabra, y luego él como cuando Betel. La palabra Dios dice que por cualquier tipo de divinidad de Dios, él es el final. Entonces aquí lo que usa de nombre es Olam. Entonces yo uniría Olam Jehová, Olam el. Así es como lo vendría. ¿Qué dice este Olam? Dice que eso es propiamente oculto, es decir, el punto de fuga. Fíjense que yo estudié dibujo industrial y en la preparatoria, y fue la primera vez que oí hablar del punto de fuga. Y me llamó la atención cómo es que lo menciona el punto de fuga. Resulta que cuando tú haces un dibujo, tú tienes un punto de partida de la percepción que tiene tu ojo de las cosas y objetos que están frente a ti. Entonces, si tú tienes un punto de fuga, tú tienes que imaginar líneas que se desplazan hacia un objeto, y cuando tú tienes una posición, ese objeto se va alejando y se va empequeñeciendo, por decirlo así. Entonces, cuando tú llegas a lo más pequeño de esa percepción, estás hablando de una construcción, lo más lejos se va haciendo más pequeño, y eso se puede decir que queda indefinido. La distancia de tu ojo y tu presencia hacia el punto de donde inició la fuga, se hace eterno. Es decir, indefinido. Y luego puedes hacerle como, déjame ir o caminar y llegar, o sea, estás viendo una construcción y luego ves el punto de vista de donde situaste el inicio, y si le caminas hacia eso, el punto se sigue manteniendo a lo lejos, o sea, no llegas a ese punto.
La vista te lo marca, es como pensar en el horizonte, porque de hecho a veces se planta en el horizonte el punto de fuga, se pone ahí, pero si no, nunca lo ves, nunca lo percibes, ¿no? Entonces el punto de fuga, en este caso, representa eternidad, porque nunca vas a llegar a él, siempre va a irse cada vez más hacia atrás porque te vas acercando y se va alejando. Es un punto de vista de la percepción. Generalmente el tiempo fuera de la mente, o pasado o futuro. Entonces también habla de eso. Lo pasado, lo futuro, pero fuera de nuestra mente, algo que no logras tú mismo percibir. Nuestra mente es finita, por eso se dice, yo no puedo entender a Dios en su eternidad porque yo soy finito y mi mente es finita, entonces yo no puedo decir qué significa eso de que por siempre, ¿no? Entonces, es decir, prácticamente eternidad. Frecuentativo, adverbialmente, el siempre. Luego aquí están los dos puntos. Ahí viene el abanico. Continuidad, eterno, duradero, largo tiempo, de antiguo tiempo, desde antigüedad hasta lo que ahora, perpetuo, o sea, antigua, lo que viene y perpetúa. En cualquier momento, principio del mundo sin fin. Entonces aquí nos habla precisamente de la eternidad y esta es la palabra que usa aquí. Ok, bueno, ya con toda esta historia, lo que vamos a hacer ahorita, como ya lo hemos venido haciendo, es contestar la hoja o verificar las respuestas de su tarea en el libro donde pues ustedes se dedican a estudiar cada porción y dice ahí en la primera, conteste brevemente las siguientes preguntas. La letra A dice, ¿por qué razón mintió Abraham? Y el pasaje bíblico que nos da esa respuesta es Génesis 20:11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces yo veo temor, ¿verdad? Ese es el temor, lo que podemos ver aquí, que qué difícil es cuando hay temor, porque el temor nos va a orillar y nos va a jalar. Ven que ahorita cuando veamos las aplicaciones voy a ver que nos va a jalar, como cuando estamos en un arnés, yo le llamo un arnés, ¿no? Te enganchas de ese arnés y si ese arnés estás escalando una montaña y te resbalas, pues ese arnés te detiene. Pero en el punto de un arnés de un paracaídas, si llega el viento, jala el paracaídas y te jala con todo y el arnés, ¿no? Entonces ese es el doble punto de la mentira. Yo lo enfoqué más al paracaídas, el arnés aquí. Ok, vamos a la segunda, lo vamos a ver más adelante. En la segunda pregunta que hace dice, ¿qué cree? ¿Cree que era necesario que Abraham mintiera? Aquí la parte clave es el necesario. Si era así o no, pues no era necesario. Y ya sabemos que no era necesario porque él recibió una promesa. Y lo traje como versículo clave. ¿Se acuerdan que lo vimos como parte de nuestras memorizaciones? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. No son 4 y 3, son 7 diferentes promesas. Siempre lo perfecto del 7, ¿verdad? A mí me gusta, se me hace el 7 un número muy hermoso. Yo nací en un día 7, yo soy del 7 de junio, entonces yo nací en un día 7 y el día 7 me dieron esta casa y hay cosas buenas en que el día 7 recibí mi carta de ya prejubilación, entonces son cosas muy bellas el día 7. Bueno, el día 7 es para mí muy bonito, muy significativo, por lo que estamos hablando de 7 promesas que aquí Dios le está presentando en este pasaje, entonces, necesario, ¿no? Pero su humanidad pues, le ganó, ¿verdad? Ok, en la C. ¿Qué hechos prueban que Abimelech era temeroso de Dios? Aquí es donde vimos la diferencia, ¿verdad? Aunque él desciende de una familia, de un pueblo, aquí él descartó que no es. Fíjese bien, dice Abimelech, más Abimelech en el 24, que es la cita que aquí nos muestra. Mas Abimelech no se había llegado a ella,
y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Entonces él no lo había hecho, pero no, las palabras que yo les resalto es esta de Señor, porque precisamente miren cuál es la palabra que usó aquí, Adonai, y se las volví a mencionar porque Adonai es donde habla del señorío de una manera personal. Está en forma enfática del gobierno o de la soberanía, es decir, que controla de manera humana. Aunque sí se aplica para una persona humana, señor, amo, pero también se le llama dueño. Mi dueño, si ya viste que yo no lo hice, no, soy inocente. Entonces, la manera en que habla, dice el Señor, usando como nombre propio de Dios y luego le pone énfasis cuando dice mi Señor. Él eres dueño, pero eres mi dueño. Yo te reconozco y te respeto como mi dueño, como soberano y soy inocente. Entonces esa palabra Adonai nos dice mucho. ¿Ok? En la D. Dice, ¿por qué cree que Dios permitió que el despido de Agar y su hijo Ismael? Qué difícil es en esto. Bueno, ya vimos que no está tan grave. En Estados Unidos se le echa a andar pues al muchacho a los 18, 21, pero aquí parece que esa era la edad, no sé. Pero entonces aquí la cuestión es que Dios mismo hace referencia, no menciona esta cita, así que yo la traje, esta es de Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí es donde le enfatiza, esta es la descendencia especial que vas a contar. La de la promesa otra vez, por eso habla de la promesa. Entonces vemos que, fíjense que el hecho de separarse no le dejó sin bendición a Ismael ni a Agar, porque precisamente le cumplió el que hizo una nación de él y el relato nos lo muestra. Ok, entonces en la pregunta, la letra E, dice en qué manera Ismael participó de las promesas hechas a Abraham, precisamente de eso venimos hablando. En el versículo 13 es donde es el siguiente del que acabamos de leer. Dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. A ti te hice la promesa, él es tu descendencia, entonces él recibe bendición como te la prometí a ti. Te bendeciré y serás bendición. Entonces, ahí. Entonces ya en el punto número 2 nos está pidiendo que identifiquemos quién dijo esta declaración. En la A dice, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. Este es el versículo 21:6, capítulo 21:6. Entonces dijo Sara, esta doble raya me dice quién lo hizo. Dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Entonces Sara. En la letra B dice, ¿acaso has de matar a la gente inocente? ¿Sí? ¿Matarás al inocente? ¿Eso quién lo dijo? En el versículo 4 del capítulo 20, nos regresa y nos trae, ¿verdad? Dice aquí, más Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Aquí lo que se me confunde es Abimael. Tengo un amigo de la Unión de Jóvenes, Abimael. Entonces de pronto si me oyen decir Abimael me disculparán porque estoy pensando en el más familiar nombre que es Abimael, pero es Abimelech. Cuando me pierda voy a tratar de no perder de vista el nombre para no equivocarlo y revolverlos, ¿no? Simplemente lo menciono por si lo he dicho inconscientemente, que así me suele suceder. Muy bien, en la letra C, en todo lo que te diga Sara, hazle caso. ¿Quién dijo eso? En el capítulo 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En la D, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Ahí es donde quiere ponerlo como excusa, como pretexto. Dice que Abraham, y Abraham, lo expuse el versículo anterior, el 11, dice, respondió, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Eso lo dijo Abraham. Entonces ya en la letra E de este segundo dice, no quiero ver morir al muchacho.
Y esto lo tuve que mencionar de esta manera porque no lo encontré en el contexto cercano el nombre de quien lo dijo. Entonces es el 21:16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella, y aquí lo traje, Agar, se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. No sé, esto se me hace como que tiene, como que conmueve mucho. De pronto pasa como muy de largo, pero a mí si me detengo, sí me conmueve. El muchacho lloró y Dios escuchó, y Dios escucha. Ok, entonces, de aquí lo que vamos a hacer es lo de los puntos. Solamente creo que vamos a leer los textos que ahí se mencionan porque ya hicimos todo el comentario en la parte anterior, pero no creo que sea algo que nos afecte. En el capítulo, estamos hablando, pues, dice, los problemas de Abraham con Abimael. Fíjense que en realidad es que de pronto yo no veo cómo se reprueba tanto, o sea, la manera de reprobarse tanto, porque Dios mismo no lo reprueba tanto, porque si no, no hubiera intervenido, si no, no hubiera logrado hacer esto. Yo siento que Dios puede ver a una persona de lo profundo de su corazón y lo futuro de su fe. ¿Se acuerdan el trayecto de su fe? De lo futuro de su fe. Ahí está el ejemplo de Abimelech, que necesita que Dios le dé a él una fe o un respeto, si no es una fe como la de Abraham, pero un respeto que le hace considerar un trato diferente que en el caso de Faraón. Y aquí Abraham también me doy cuenta de que Dios tiene un trato diferente con relación aún en los errores de él. Pues sí, lógico que tuvo problemas, pero Dios de alguna manera estará, como dijo que no lo iba a dejar de bendecir, entonces eso también le está contando. Entonces, bueno, dice que Abraham dijo a su mujer Sara, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos. Temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Acuérdense, dejó de tener, de preñarse las mujeres. Y en el caso del punto número 2, Isaac, el nacimiento de Isaac, están 3 versículos. Dice, visitó Jehová, ¿se acuerdan de esta? Visitó Jehová. Dios te promete algo y te visita con esa promesa cuando llega a ti. Él te visita. Cuando llega esa a cumplirse, Dios te visita. Dice, visitó Jehová a Sara. Por ejemplo, yo con mi periodo de jubilación, Dios me visitó ahora porque ya estoy prejubilándome. ya estoy. Hoy es mi segundo día de los 3 meses de prejubilación. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, lo llamó Isaac. Luego Abraham despide a Agar y a Ismael. Esta es la parte que no la había mencionado, no la había leído antes, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay varios versículos. Dice, y vio, del 9 al 11, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Él era de 17 y el otro pequeñito de 3 o 4 años. Se burlaba. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Isaac a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
Fíjense que aquí lo que me está llamando la atención, vamos viendo los últimos versículos, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Yo alcanzo a ver aquí que Isaac tenía que mantenerse separado de Ismael porque él era la promesa y él era la línea de descendencia de la simiente que vendría. Y el hecho de mantenerlo, pues, ¿qué pasó con Abraham mismo? Se separó de Lot y hasta la fecha no hemos vuelto a saber de Lot. Y se separó de todos los parientes porque después de que se esparcieron todos la familia de Sem se quedaron en la parte de Babilonia, en la parte norte por el Éufrates, en la parte del Golfo Pérsico, todos se quedaron por arriba y Abraham se salió de allá, pero allá siguen ellos y Abraham se quedó acá. Se vino a esta tierra que Dios le prometió, pero ellos se quedaron allá. Entonces los de Europa se quedaron en Europa, los de su familia de Sem se quedaron acá, acuérdense de Jafet se quedó allá por Europa y la parte más al norte, Cam se vino a la parte más al sur, a África por acá y un poco de la parte de Arabia por acá. Pero un pedacito así chiquito era el de Sem. Bueno, ahí siguen sus descendientes y aquí se empezó a separar Abraham. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que él está, yo diría cuidando, ¿no? Cuidando a su descendiente para que se mantenga dentro de la promesa, ¿no? Que no se vaya a echar a perder, pues, este proceso en el que viene, no sé. Esa es la parte que me llama la atención. Muy bien, está muy cortito en esa reflexión que tenemos y aquí es donde empiezan las aplicaciones que no sé si tomarlas tanto como vienen ahí en el libro, pero la primera que quise mencionarla y la llamé de una manera Dios mira el corazón primero, pero me pareció así como que más adecuada. De donde procedes no es la regla. Abimelech venía del pueblo de Cam, de Egipto, pero no fue la regla de que así ellos, sin temor de Dios. Entonces, yo creo que Dios sabe eso de ti. Dios conoce de ti que tu corazón está dispuesto a Él y le reconoce a Él. Entonces, aun cuando no vengas de una familia que ya cree en Cristo, yo por ejemplo nací en una familia que ya creía en Cristo, mi mamá y mi papá ya eran creyentes y se casaron ya, ellos de jóvenes ya conocían a Cristo, eran miembros de una iglesia evangélica en la primera de aquí de Guadalajara. Entonces, a mí me criaron conociendo de la palabra ya ellos. Y me llevaron a la iglesia desde pequeñita para poder recibir las enseñanzas y estudio de la Biblia, sin tener todavía yo conocimiento de lo que es la fe, pero yo fui educada así. Entonces, pero cuando tú no vienes de una familia creyente en Cristo, Dios mira si este corazón tuyo está dispuesto a creerle, mira hacia tu futuro de fe. Y esa es una de las cosas que yo veo en Abimelech, que Dios vio ese futuro de creerle, de respetarle y lo trató diferente. Y yo creo que Dios está actuando así con cada persona que sabe que su fe tiene futuro, que sabe que su fe de veras va a mantenerse acorde a Él. Dice que entonces Dios podrá usar medios inusuales para hablarte. Aquí fue un sueño. Yo recuerdo que en el caso del hermano Ernesto Flores, que era pastor de la Iglesia del Mesías y era mi maestro en el seminario, nos contaba cómo Dios cuidó de él antes de creer él. En un momento cada vez él decía, ¿y cómo es que? Esa frase era algo que él resaltaba. ¿Y cómo es que yo estaba en una noche muy fría, que a punto pues de la helada, creo que su madre me parece, y él dice, cuando yo muy chico, me agaché como para
agacharme, acurrucarme o algo, o me agaché y al momento de que pongo mi mano en el suelo encuentro una caja de cerillos. ¿Y qué? Pues esa caja de cerillos les permitió calentarse. Y así nos contaba diferentes momentos. ¿Cómo es que yo? Y hasta en el momento de cómo conoció a su esposa, la hermana Emma. Qué bello este hermano. Bueno, esa es una de las cosas que también podemos ver con este caso de Abimelech, que Dios cuida de la persona o trata con la persona de una manera especial cuando se da cuenta, Dios conoce, pues no es que se dé cuenta, conoce que esa persona tiene futuro de fe, va a engendrar fe, va a tener fe. Entonces es una de las cosas que yo veo y que yo creo que nosotras vamos a poder darnos cuenta de que si hay fe en nuestro corazón, Dios nos va a tratar de manera muy especial. Pero hay que ver que sea real. Y si no, hay que pedir a Dios con fe, porque la fe es de Dios. Dice que es un regalo de Dios que no viene por las obras primero, no se logra por las obras, sino porque es un regalo de Dios. No por obras para que nadie diga por las obras logré mi fe. No, es un regalo de Dios. Entonces hay que ver que Dios nos la otorgue porque Él se goza con la gente que tiene fe. En el punto de la segunda aplicación, el temor lleva a desconfiar. Este es el título que tiene acá el libro. Y yo es donde les decía, el temor es un arnés. Y ese arnés es un arnés que nos ata a la mentira. Es decir, el paracaídas es la mentira. Y tiene un arnés que es ese arnés con paracaídas. En cuanto nos tiene, nos va a jalar y hará olvidar las promesas de bendición y de liberación de Dios. Dios le prometió a Abraham, Dios le dijo de bendecir y librarle pues de todo lo que le ha librado pues de que no echara a perder el proceso en el que viene de formación. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Dándonos cuenta de que el temor nos va a orillar a mentir. Entonces, debemos orar para que llegado el momento, cuando llegue a suceder esto, entonces no tengamos que caer en la mentira. Y ahí les pongo un ejemplo. En estos días les comenté que mi tía falleció y por descuido, por no preparar bien o aún por la preocupación pues de la pandemia, mi tía falleció por causa del COVID y parte de la familia se contagió. Pero no sabemos cómo está funcionando este asunto de la pandemia, entonces no fue tan fácil programar nuestra visita a esta reunión de despedida pues de los restos de mi tía, pero una amiga sí fue. Y al ir esta amiga me pregunta, ¿y tú que eres pariente? Ella no era pariente, yo sí era pariente, ella sí fue y yo no fui. Entonces yo me vi un poquito en temor de que me confrontara de esa manera, porque tú no fuiste. Entonces yo tenía la oportunidad, ahí estaba yo con el arnés listo para que me jalara con una mentira, pero no le pude explicar que esto era mi temor, mi preocupación de no saber todo esto. Pero recuerdo que me vi muy presionada de parte de ella para ver por qué, y no le mentí, pues, simplemente creo que le di nomás vueltas a la respuesta. Pero qué difícil, miren, en una situación tan sencilla, ya está uno con la mentira lista para hacerle ahí. Y sí, recuerdo que si nos damos cuenta de que el temor, tengo temor, digo una mentira, mejor no digo nada. O la esquivo, o me hago dueño de mi silencio, como es una expresión que recuerdo que nuestro presidente usa, que dice que él es dueño de su silencio, no está obligado a contestar. Mejor no contestar, mejor no decir. O sea, busquémonos, si nos hagamos conscientes. Yo creo que aquí es importante. Tengo temor, mejor me hago consciente de eso y digo las cosas como son en lugar de caer en una mentira, de verme preso en la mentira. En la tercera, la consecuencia de un error. Esta sí es una situación que es una decisión pues de Abraham y Sara tuvieron un error con el engendrar
a Ismael a través de Agar, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí la elección equivocada llevará a un destino doloroso. Porque cuando Dios te deje ver lo que ha querido para ti, tú ya tienes aquí eso que habías elegido, tendrás en tus manos lo que no tiene el futuro que Dios quería para ti. Aquí lo tienes, aquí. Fíjese que aquí hasta hablo de los matrimonios, por ejemplo. Aquí me dejo ver en esto. En este caso es una de dónde quiere los hijos de probeta. Bueno, también recuerdo un matrimonio donde, bueno, no, esa no es un ejemplo bueno, mejor. Pero este otro sí. Cuando te casas con alguien que tú pensabas que era la sensación, que tú eras, que él era el príncipe azul. Pero pasando el tiempo te das cuenta de que no era el oro como lo pintan. Le tallaste tantito y ese oro parece que estaba solamente recubierto y hay otra el cobre, porque dicen que es cobre y luego ya el oro le ponen encima, se le vio el cobre a esa persona, pues. Entonces cuando te das cuenta, todas tus ilusiones que estabas forjando aunadas a esa elección de esa persona, pues no se logran, no tiene futuro, pues no se logran. Entonces esta situación es un error, pues, y te tiene con situación dolorosa porque quisiste ver todo un plan perfecto con la elección de esa persona y resulta que no se logra. Entonces aquí es donde viene la parte interesante. Déjalo ir y vuelve a la promesa inicial. No estoy diciendo que te divorcies, pues, o en el caso te divorcies, pero simplemente que dejes de traerlo en la cabeza, que dejes de traerlo como una situación frente a ti que controla tus emociones, porque esas sabes tus emociones. Ya, una expresión que hace uno de mis hermanos, Gamaliel, se llama Javier Gamaliel, dice, ay, pérdidas, pérdidas. Cuando yo lo escuché por primera vez decir eso, nunca supe cuál era su intención, cuando decía pérdidas, pero resultaba que expresaba eso cuando alguien te había hecho un fraude y te había robado un dinero y que pues perdiste eso, o que se echó a perder algo y resulta que nomás invertiste y gastaste ahí en eso. Entonces esas pérdidas, yo lo entendí como diciendo, pues acéptalo como una pérdida y sigue adelante. Entonces ese sería mi consejo aquí o a una aplicación. ¿Sabes qué? Así pasó precisamente, pues ya sucedió. ¿Y qué dice Abimael? Pues vente, toma la tierra, aquí está, haz el plan que tenías, quédate pues. Aunque cometiste un error, pues. Pero una de las cosas que yo veo aquí es que si Dios ya tenía una promesa y un plan para tu vida y te sucedió ese error, pues yo diría que lo hagas a un lado, pero no porque te divorcies, sino porque vas a poder volver a qué fue lo que Dios te dejó ver en su visión de tu llamado, en su visión de tu ministerio, en su visión de un plan para tu vida, que tú ya te hubieras dado cuenta y que dijiste, con mi esposo lo voy a realizar de una manera más plena. Yo diría que vuelvas a tu principio, que vuelvas a tu inicio y digas, ¿sabes qué? El marido no va a darme el camino, no va a marcarme el camino. Aun cuando dice la Biblia que eres la ayuda idónea, yo ahora estoy creyendo en la palabra donde menciona que cada uno de nosotros tiene un trato personal con Dios y que nuestro trato personal con Dios va antes que nuestro trato con nuestros seres humanos. Entonces yo digo que volvamos a ese trato que teníamos con Dios. Y si nuestro marido no viene detrás de nosotros, entonces veamos que Dios cuidará de él porque Dios nos hizo una promesa de que nos seríamos nosotros bendición. Y Dios va a cuidar de él como cuidó de Ismael. Y no lo va a dejar. Y no me refiero a que tú lo desatiendas y que ya no le prepares sus alimentos, sus necesidades de ropa y todo, pero que no te centres en que está sujeta a sus decisiones, que está sujeta a su rumbo. Yo quiero pensar que puede haber una independencia a partir de esta reflexión
en donde Dios puede recordarte que Él hizo un trato contigo, hermanita. Hizo un trato contigo y aun cuando te uniste a un marido que no logró dar tus expectativas estoy hablando con relación a la fe y al trabajar por el Señor, al llevar un desarrollo continuo con relación a Dios. ¿Sabes qué? Dios se va a encargar de él. No lo pongas como lo primero. ¿Sabes qué? Pérdidas, acéptalas. Ya sucedieron. Déjalo ir y vuelve a la promesa inicial que hiciste y Dios hizo contigo. Espero te sirva esta. Esta es la que más me gustó y me interesaba que se diera a conocerla, darla a conocer. Esta es la fidelidad de Dios, causa alegría en sus hijos. Y esta es la que causó precisamente de Isaac. Dice, las cosas no siempre salen como tú lo esperabas, pero cuando estás de vuelta en el comienzo, esta está unida un poquito a la anterior. Al comienzo con Dios, eso devolverá la alegría a tu vida. Regrésate a donde Dios te inició. A mí me pasó que yo entré al seminario a prepararme y no me acordaba de Huitzililingo cuando Dios me permitió ver aquí. Tú necesitas darte cuenta que tienes que prepararte para tener mejor enseñanza en la palabra. Y pasó un año, pasaron creo que 2 años. Ya para el 3er año yo decía, ¿sabes qué? No sé qué me trajo aquí. Y me acuerdo que me salí del seminario y me fui a Piedras Negras y pasé un mes en un curso de visión mundial. El curso que cambiará el curso de tu vida. Y recuerdo que ahí fue donde volví a recordar que Dios me dijo que yo necesitaba empaparme más y estudiar y agarrar más herramientas para poder completar el ministerio que me estaba poniendo al frente, ¿no? Entonces me devolvió la alegría y cuando pude dije, vamos acabando esto porque hay que seguir, ¿no? Entonces, aquí dice, eso te devolverá la alegría a tu vida y descuida, ahí es donde digo, Dios se hará cargo de lo que dejes o de lo que decidas dejar. Ahí yo dije de lo que dejaste porque estoy pensando que ya tomaste la decisión que sí, que lo dejas en las manos de Dios, pero es decir, que no tome toda la atención de tu cabeza. Tú ya olvídalo, ya dejó eso allá. Esa persona tendrá que darle cuentas a Dios, tú vas a tener que buscar tu propio camino con tu relación con Dios primero. Y tu responsabilidad con tu marido de darle cuidarle de sus necesidades, pues no es el caso, es la cuestión de esa relación de sumisión que de pronto parece. Pero bueno, ya no le sigo. Espero que haya quedado la idea. ¿Cuál es la meta enseñanza? Para ir a la prueba. La prueba dice que debemos conocer qué fueron los motivos que causaron los problemas de Abraham con Abimelech y Agar, y que tengamos una actitud en la que aceptemos que esos motivos, pues sí, son un problema, ¿no?, para familiar y un problema social, y aquí vienen las situaciones de prueba. Vamos a darle vuelta y dice, en el punto número 1, ¿cuál fue el motivo? Sí, este es el punto número 1. ¿Cuál fue el motivo que causó el problema entre Abraham y, en este caso, en la A, Abimael? No lo voy a contestar, ¿eh? En la B, Agar. Acuérdense que son los 2 personajes con los que tuvo problemas. En el punto 2, para construir templo evangélico, las autoridades ponen requisitos muy exigentes. Un señor influyente ofrece ayuda para un trámite rápido, pero solicita una cantidad de dinero para dar propinas y el cambio de ciertos términos como hacerle ahora un centro educacional en vez de un templo y otros por el estilo. En la letra A, la respuesta será bueno aceptar la ayuda. En la letra B, se pondría o no en peligro el testimonio de esa congregación. Explique. Y en el punto número 3 dice, comparta con la clase alguna experiencia pasada en la que su falta de confianza en Dios le causó algún problema.
comprométase a poner delante de Dios todos sus asuntos a fin de no repetir experiencias semejantes. Pues ahora sí que son tareas personales que yo espero que puedan. Estando en clase presencial, sí estaríamos ahí compartiendo, pues yo quiero compartir la mía, pero en este caso esperemos cuando ya estemos listas para estar en lo presencial. Les recuerdo que tenemos para memorizar un texto largo que es: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21, 17 y 18. Y va a estar más corto el próximo estudio porque solo tenemos el capítulo 22. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos das la confianza en que aunque nuestra familia no han creído en ti o no hubieran creído en ti, tú nos escogiste, nos diste el regalo de la fe y tú puedes ver en nosotros ese futuro de fe que tú esperas ver. Gracias te damos, Padre. También te pedimos por esos momentos de temor en los que la mentira se apodera de nosotros y nos desvía del camino. Y pues confiamos, Padre, que aun cuando esto suceda, tú estarás allí para poder intervenir. Gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel cuando nos has prometido bendecirnos y estar en compañía nuestra, Padre. Gracias te damos porque tú haces posible que te hagamos nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por todas estas bendiciones. Amén. Hasta la próxima.